En este vídeo vamos a hacer una pequeña introducción a lo que serían las impedancias de secuencia homopolar. Si nosotros consideramos una línea eléctrica, imaginar que tengo aquí, esto es el suelo, y considero, voy a dibujar también aquí unos postes, bueno, esperar, y dibujo los postes un poco mejor, ya pongo aquí los cables de las tres, fallo, esperar un momento, aquí, y estos serían mis tres fases. Yo hasta ahora consideraba que tenía corrientes circulantes por esos conductores de secuencia directa, de magnitud igual, desfasados 120 grados, tensiones también de magnitud igual, separadas 120 grados. El generador normalmente siempre está puesto a tierra, o el transformador equivalente también está puesto a tierra. Pues resulta que hay veces en que no tengo tensiones y corrientes de secuencia directa. Eso me ocurre sobre todo cuando tengo una falla a tierra. ¿De acuerdo? Cuando tengo una falla a tierra, mi sistema trifásico se va a la porra y por aquí circula una corriente que vuelve por aquí. ¿De acuerdo? Ese tipo de fallas lo veréis en la asignatura de alta tensión, pero es un caso muy importante a estudiar y por tanto resulta que ahora el circuito me ha cambiado completamente. Digamos, no solo me aparecen las resistencias e inductancias de los cables, sino también me aparece lo que sería el terreno, y por tanto es cuando se tiene que estudiar el efecto del terreno y eso convertirlo en una impedancia de secuencia homopolar que utilizaremos para calcular fallas a tierra. ¿De acuerdo? Sobre este dibujo, pues lo que decimos, pues mira, esa corriente que yo he dibujado que vuelve por el terreno, en realidad vuelve, si esto es la línea, estos serían los tres conductores de la línea, pues la corriente vuelve en esa zona marcada. Normalmente, para poner una idea, esto es del orden de 900 metros, quiere decir que la corriente se distribuye por un área bastante importante, pero solo debajo de la línea, vuelve por debajo de la línea, ¿de acuerdo? Es por el mismo efecto que en corriente alterna veíamos en los conductores que la corriente alterna se localizaba en la superficie del conductor, pues aquí se localiza en la superficie de la Tierra. La profundidad de penetración en el terreno se puede calcular, depende de la resistividad del terreno, de la frecuencia, de la permeabilidad. Si todo eso, frecuencia 50 Hz, la permeabilidad, la del aire o del vacío, pues me queda que la penetración en el terreno depende solo de la resistividad del terreno. ¿De acuerdo? Valores de resistividad normales. Se tiene que medir si tú realmente haces una línea eléctrica. Podemos encontrar desde 10 ohms metro en terrenos de labranza húmedos hasta terrenos rocosos de 10.000 ohms metro. Lo que se considera como un valor medio sería 100 ohms metro. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? En función de si yo tengo un terreno con mucha resistividad o con poca resistividad, la corriente se distribuye más o se distribuye menos. Y al final resulta que la resistencia del terreno no depende de la resistividad del terreno, solo depende de la frecuencia. Y si la frecuencia es 50 Hz, pues la resistencia del terreno siempre tiene este valor más o menos fijo. ¿De acuerdo? Y entonces resulta que a efectos es como si yo tuviera mis tres conductores que fueran un conductor único de ida y mi conductor de vuelta es el terreno, donde yo había considerado esta profundidad de penetración. Eso lo convertimos en la fórmula de inductancia. Esta fórmula de inductancia se complica un poco porque yo ahora tengo que añadir la resistencia. Digamos, tengo aquí la resistencia del terreno, la inductancia, la resistencia de los cables y la corriente homopolar. Recordar, homopolar era tres corrientes que van en fase, por tanto, por el terreno circula tres veces esa corriente.
Lo veréis más en detalle en líneas de alta tensión. Quiere decir que la impedancia homopolar es un poco más complicada de calcular, me parece un 3. Simplemente, si la tenemos que calcular y es para 50 Hz, la podemos calcular así. ¿De acuerdo? Donde estos sí que son los valores de las líneas, el radio medio geométrico y la distancia media geométrica de la línea, la profundidad de penetración, la resistencia del conductor, esto es la resistencia del terreno, ¿de acuerdo? Y lo mismo me pasa para las capacidades, ¿de acuerdo? En la capacidad yo tengo lo mismo, cuando es capacidad homopolar lo que tengo es pues el terreno que me hace de potencial cero. Tengo que considerar eso, las capacidades, como si todo esto fuera un único conductor, su capacidad de terreno, ¿de acuerdo? Y entonces se utiliza el método de las imágenes como si aquí debajo tuviera un conductor simétrico, por eso me aparece este 2 veces la altura en la fórmula. Al final la ecuación que tenemos que aplicar, si la simplificamos, nos queda esta ecuación de aquí, donde si los 3 conductores no están a la misma altura, pues tengo que hacer la media geométrica de las 3 alturas. ¿De acuerdo? Si vemos unos valores típicos para tener una idea, pues mira, vamos a elegir la línea esta de una línea de 220 kilovoltios. Esto sería la resistencia de secuencia directa, la reactancia de secuencia directa, la capacidad de secuencia directa, ¿vale? Y aquí tenemos la resistencia de secuencia cero, la reactancia de secuencia cero y la capacidad de secuencia cero. Aquí es resistencias típicas. La resistencia sí que puede variar mucho en función de la cantidad de conductor que pongas. Reactancias típicas, capacidades típicas, ya hemos dicho, capacidades en torno a 10 nanofaradios. La resistencia de secuencia cero, como tenemos en cuenta el terreno, pues más alta. La reactancia también más alta y la capacidad más baja. ¿De acuerdo? Es para tener un orden de magnitud.